Es momento que digamos la verdad. Por ella estaremos dispuestos a dar nuestras vidas. Habla Perkins Rocha, abogado y miembro del círculo de la líder política María Corina Machado. La declaración corresponde a la noche del 28 de julio de 2024, día de la elección presidencial. Un mes después fue detenido. Ya tiene un año encarcelado. El juicio avanza sin su defensa. Y su familia denuncia que desde entonces nunca ha podido verlo. Es 28 de agosto de 2025. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Estamos dispuestos a defender la felicidad que hoy en los ciudadanos se expresó en las calles. Para esas horas del 28 de julio ya se reportaban amenazas a testigos y Perkins Rocha denunciaba que el Consejo Nacional Electoral ponía trabas a la transmisión de resultados. En ese momento, la oposición aún no se declaraba vencedora de la contienda, pero hablaba de defender lo que el país había decidido en las urnas. Desde ese día, 27 de agosto del 2024, mis días en su inmensa mayoría son por la causa de Perkins. Es María Constanza Cipriani, esposa de Perkins. Nos recibe en su apartamento en Caracas, acompañada de una amiga y de retratos familiares. Esta casa fue allanada para la fecha del arresto de su esposo. Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido este martes en medio de la crisis postelectoral que vive Venezuela tras la cuestionada... Perkins está en el helicoide por decir la verdad. Perkins, cuando el 28 de julio dijo en la madrugada que él estaba dispuesto a dar su vida por la verdad, yo en ese momento se me escaparon unas lagrimitas y mira que yo soy dura para llorar, porque yo dije, de verdad va a dar la vida por esto. Perkins fue arrestado cuando salía de una farmacia en el este de Caracas. Ella se enteró tarde. A las 3 me llama mi hijo, el que vive en Cardiff, en Reino Unido, y me dice, mamá, ¿qué está pasando con mi papá? Y yo le digo, nada. Me dice, no, sí, mamá, mi papá lo secuestraron. Le digo, ¿cómo que lo secuestraron? Sí, mamá, que lo secuestraron. Perkins fue sorprendido por hombres armados, sin identificar, poco antes del mediodía. Él venía saliendo de la farmacia y de repente llegaron unas camionetas sin placa, se estacionaron en toda la puerta de Farmatodo y lo agarraron entre 3 hombres todos cubiertos de negro, cara, torso y piernas, y él empezó a patalear y se tiró en el piso y lo arrastraron por el piso del estacionamiento de Farmatodo y lo metieron a empujones en una camioneta. Ya para esa fecha se contaban por miles los arrestos de políticos, activistas, defensores de derechos humanos o incluso ciudadanos que se encontraban cerca de alguna manifestación opositora. La Fiscalía lo señala de asociación para delinquir, instigación al odio, conspiración, terrorismo, traición a la patria. Están sujetos a una investigación de carácter penal en función de todo lo que ha sido el anterior al 28 de julio, pero particularmente post 28 de julio, vinculado a la página resultados.com, que ellos avalaron, que ellos verificaron, que ellos difundieron y divulgaron como real. Su juicio está en proceso, pero ni su abogado ni María Constanza han podido visitarlo en prisión. Yo no he visto a mi esposo en 365 días, ni lo he escuchado. María Constanza va una vez por semana a dejar ropa y medicinas en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde Perkins está encarcelado. Solo sabe de Perkins por lo que le cuentan las familias de otros presos. Y me dicen, sí, lo vimos en tal sitio, mi esposo, que sí logra verlo con más frecuencia, conversa con él cuando los dejan conversar, porque también a veces me llaman y me dicen, mire, lo que pasa es que los volvieron a incomunicar del resto de la población carcelaria. Ya antes, Perkins había tenido encontronazos con el poder. Era magistrado en 2003 durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Para agosto de ese año firmó junto a otros una sentencia judicial que ordenaba que los médicos cubanos del Plan de Salud Gubernamental Barrio Adentro fueran sustituidos por profesionales venezolanos. Alegaban que los médicos cubanos debían cursar estudios adicionales para ejercer en Venezuela. Fue capaz de decirle a Chávez, no
No voy a permitir que los médicos cubanos ejerzan aquí sin estar validados por el Colegio de Médicos de Venezuela. Y si me vas a votar, me votas. 3 meses después de aquella sentencia, el Poder Judicial destituyó a Perkins Rocha y a los otros jueces, argumentando que incurrieron en, cita textual, un grave error inexcusable. Aunque ya van 12 años, María Constanza aún recuerda las consecuencias que tuvo para ambos. Él no pudo volver a ejercer cargos públicos y a ella le impedían cosas tan básicas para un abogado como consignar documentos en una notaría. ¿Quién contrataba a Perkins como abogado? Si era como la peste. Esa destitución del sistema judicial venezolano lo llevó a sumarse a movimientos civiles opositores. Saludamos a Perkins Rocha, es uno de los magistrados destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela. Y así fue como comenzó a vincularse con 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Fue su asesor legal e incluso la acompañó a enfrentar en el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitación política que le impidió presentarse como candidata a la presidencial del 28 de julio. Será este jueves cuando el abogado de María Corina Machado, el doctor Perkins Rocha, pueda revisar el expediente. Y con Perkins en la cárcel, María Constanza teme por su salud. A él le detectaron hidrocefalia en 2009 provocado por un quiste. Tiene además una válvula en el cerebro. Ella ha pedido que médicos de la Cruz Roja lo evalúen, pero no lo ha logrado. A mis hijos le dije, no se preocupen que yo me encargo. Yo lo saco. Tengo 1 año de mora con mis hijos. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto o, al menos, eso esperamos.